Bienvenidos chicos a Dominio Social en el horario de 7 a 9. Vamos a repasar lo que me estaban pidiendo ayer. Vamos a ver Renacimiento, a ver. Renacimiento, a ver. Recordemos las partes más importantes del Renacimiento. Lo que ustedes, más que los años, en realidad tienen que saberse qué pasó en el Renacimiento. Más que saberse los años, es qué sucedió o qué pasó en el Renacimiento o qué hizo la ciencia en el Renacimiento. A ver, Adela, ayúdame con la primera lectura que se encuentra en la parte izquierda, que hace referencia a Theoraptus Philippus Aureolus Bombastus. Ya. Theoraptus Philippus Aureolus Bombastus, Paracelso, 1493-1541. Creó las primeras drogas y el láudano. Ya, muy bien, miren, esta es la parte más importante, que Paracelso en el Renacimiento creó las primeras drogas y el láudano. Esto es sumamente importante, chicos. Esto es sumamente importante. Primeras drogas y el láudano. Ahora vamos con Vesalio. A ver, por favor, repásense muy bien esto que estamos viendo del Renacimiento. Ahora vamos con Vesalio. Vesalio, ayúdeme, por favor. Anaí Poalacín con Vesalio. A ver, ¿qué hizo Vesalio en el Renacimiento? A ver, algo pasó con Anaí. A ver, veamos. Andrés Vesalio, ¿qué hizo en el Renacimiento? Él fue el fundador de la anatomía moderna y sus estudios se basaron en la disección de cadáveres. Que no va el micrófono, nos dice, listo, veríamos. Entonces, no se olviden de esto. Vesalio, fundador de la anatomía moderna y la disección de cadáveres. Vamos con Ambroise Paré. ¿Qué hizo Ambroise Paré y por qué es tan importante en el Renacimiento? ¿Qué hizo él? Ambroise Paré, a él se le considera el padre de la medicina quirúrgica. Él prácticamente utilizó técnicas basadas en lo que son los torniquetes y las ligaduras en amputaciones. En lugar de torniquetes, tal vez le pueden cambiar de palabra, les pueden poner en lugar de torniquetes y ligaduras, bandas y elásticos en amputaciones, es lo mismo. Entonces, miren, esto es lo más importante del Renacimiento con respecto a la medicina. Tenemos las primeras drogas, el láudano, tenemos también la fundación de la anatomía moderna que se le atribuye a Andrés Vesalio, la disección de cadáveres. Tenemos también que en el Renacimiento aparece el padre de la medicina quirúrgica, refiriéndonos a Ambroise Paré, y la utilización de técnicas como torniquetes y ligaduras en amputaciones. Esto con respecto a la medicina. Ahora vamos con respecto a los principales avances. Esto, chicos, es sacado del libro de historia, el segundo gráfico, lo que están ahorita viendo, es sacado del libro de historia que se encuentra en la página, en las páginas de internet, el que subió el Ministerio de Educación. En la página 99 encuentran esta información. Vamos a ver ahora los principales avances científicos y técnicos. A ver, me van a ayudar con la lectura de toda la diapositiva. A ver, veamos. Yo voy a leer la primera parte. En la página 99 del libro del Ministerio de Educación, ahí se encuentra esto, en el segundo libro de historia que está en el internet. A ver, ¿qué nos dice? Avances científicos y técnicos. El redescubrimiento de las técnicas de Aristóteles proporcionó a Occidente un nuevo esquema para aproximarse a la comprensión racional de la realidad, la observación y la experimentación. Gracias a este enfoque, durante los siglos XV y XVI, si nos dice durante los siglos XV y XVI, ¿de qué estoy hablando? Del Renacimiento.
Correcto, estoy hablando del Renacimiento. Esta partecita he sacado del libro de historia, de la parte del Renacimiento. Ahí se encuentra en la página 99 que se encuentra en internet. ¿Qué más nos dice? Los humanistas alcanzaron, nos habla de los humanistas porque prácticamente, ¿qué decíamos que era el humanismo? El humanismo es una corriente filosófica. Las personas que se basan en el humanismo, en la búsqueda de la razón, se le conoce como humanistas durante el Renacimiento. Por eso se habla de un humanismo renacentista, porque los dos van de la mano. ¿Qué más nos dice? Alcanzaron un importante desarrollo científico y técnico, nos dice. Ahora miren, centrémonos en lo más importante. Renacimiento, 15 y 16. Ayúdeme por favor con la lectura de lo que dice Leonardo da Vinci. Ayúdeme por favor, María José Herrera. María José, ayúdeme con la lectura de Leonardo da Vinci y de Andrés Vesalio. Ok. Leonardo da Vinci. Sabio italiano que se destacó en las artes. También realizó estudios sobre matemáticas, astronomía, anatomía humana, ingeniería y botánica. Ya. Andrés perdón. Ya. Leonardo da Vinci, ¿se acuerdan que la clase anterior o en una clase vimos sobre el primer vehículo autopropulsado por acción de unos resortes? A ver, ¿a quién se le atribuía eso? A ver, eso les hizo consultar hasta en internet, a ver. El primer vehículo autopropulsado por unos resortes. Leonardo da Vinci. A Leonardo da Vinci era Leonardo da Vinci, o si no ahorita pongan en internet, primer vehículo autopropulsado por unos resortes, les va a salir Leonardo da Vinci. Vamos con Andrés Vesalio, María José. Ya, Andrés Vesalio. Estudió la anatomía del cuerpo humano a partir de la disección de cadáveres. Miren, esto es una parte sumamente importante. La disección del cadáver, la disección de cadáveres en el Renacimiento, que se le atribuye a Andrés Vesalio. Por eso se dice que en el Renacimiento se da el auge de la medicina. Tenemos Cristian Mata, ayúdeme con Nicolás Copérnico y con Miguel Servet. Ya, profe. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, planteó la teoría heliocéntrica según la cual el Sol estaba en el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor. Este planteamiento dejó atrás la tradicional teoría geocéntrica, según la cual los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Ya, miren, Nicolás Copérnico. Lo más importante de Nicolás Copérnico en el Renacimiento, ¿qué decíamos? Que era el heliocentrismo. El heliocentrismo que consideraba que el Sol es el centro del universo y deja de lado al geocentrismo. El geocentrismo que nos decía que en cambio la Tierra es el centro del universo. Este postulado de que la Tierra es el centro del universo pertenecía a la Edad Media. Y en el geocentrismo, en la Edad Moderna se da auge a lo que es del geocentrismo, a lo que nos dice Nicolás Copérnico, que nos dice que no, que el Sol es el centro del universo. Ya, ahora vamos con Miguel Servet. Miguel Servet demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Ya, Miguel Servet, miren, Renacimiento, siglo XV y XVI, demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Aquí muchas personas dicen que no pertenece, pero en realidad sí pertenece. ¿Por qué? Porque miren, los primeros estudios en realidad se remontan al año 1200, como que los primeros estudios de esto. Pero, sin embargo, en la Edad Moderna, específicamente Renacimiento, que nos dice aquí siglo XV y siglo XVI, Miguel Servet, él demuestra eso, demuestra la circulación pulmonar de la sangre. Y en una pregunta les ponen textualmente esto, demostró la existencia circular de la circulación pulmonar de la sangre. ¿A quién se le atribuye eso, chicos? A ver. La existencia Miguel de Servet. Miguel Servet, muy bien. Ahora había una pregunta de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, chicos, aparece o sus primeros estudios se dan en el año 1200.
se vuelve o se hace énfasis en el año 1600, que es siglo XVII, y como tal, como el diagrama de Venn, que lo conocemos ahora, se da en el año de 1880. Ahora sí, vamos chicos con las preguntas. A ver, no se olvidarán de esto. Leonardo da Vinci, primer vehículo autopropulsado por unos resortes. Andrés Vesalió, disección de cadáveres. Nicolás Copérnico, con lo que es el heliocentrismo. Y Miguel Servet demostró la existencia de la circulación pulmonar en la sangre. Todo esto se da, ¿en qué siglos dice acá arriba? Siglos XV y siglos XVI. Esto según los libros del Ministerio de Educación. Y está bien. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. La pregunta número 1, por favor, ayúdenme, Alison Jiménez. Buenos días, dicen. Ya. Con el saqueo de Constantinopla y la caída del imperio, los bizantinos migraron a Europa occidental, llevando consigo del bagaje de conocimientos de la cultura griega clásica que lo habían preservado con mucha sutilidad. Esto hizo posible el surgimiento de muchas ramas de ciencia dentro de Europa occidental durante el siglo XV y XVI. En un movimiento cultural conocido como el Renacimiento, varios científicos como médicos retomaron algunos postulados clásicos para mejorarlo y superarlos. Son aportes del movimiento descrito dentro de la medicina, excepto la D. Ya, excepto la D. A ver, muy bien. Miren, creación de las primeras drogas y del láudano. ¿Pertenecía o no pertenecía al Renacimiento? Sí. Sí, sí, pertenece. ¿A quién pertenecía? ¿Quién creó? Paracelso. 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 Celso. Perdón, chicos, ya. Aplasté mal. Paracelso. Ya. La B. Nos dice aplicación de técnicas quirúrgicas, lo que nos habla de ligaduras y torniquetes. El uso de ligaduras o torniquetes, chicos, ¿perteneció o no perteneció al Renacimiento? Sí, perteneció. Ya, en vez de ligaduras y torniquetes les pueden poner otras palabras, les pueden poner bandas o elásticos, es lo mismo. A ver, ¿a quién hace referencia? Paré. A Ambroise Paré. Ya. La disección. Bueno, aquí nos habla la C, la práctica de la disección. La disección de cadáveres, ¿a quién pertenece? Vesalio. Andrés Vesalio. Muy bien, pertenece a Andrés Vesalio. Y por último, lo que no pertenece, y en este caso es el excepto, son la primera vacuna de la viruela. ¿Por qué, chicos? ¿Se acuerdan que yo les dije la primera vacuna de la viruela empieza a desarrollarse en el año de 1796? ¿Y a quién hacía referencia? A ver, ¿quién se acuerda? Edward Jenner. A Edward Jenner. Muy bien, hace referencia a Edward Jenner. Ya tenemos la respuesta. La respuesta es el literal D de la primera pregunta. Respuesta literal D. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, pregunta número 2. Christopher Zamora. La pregunta 2, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, Christopher. 2. El periodo conocido como Renacimiento entre los siglos XV y XVI fue posible gracias al aporte del Imperio Bizantino que al encontrarse en el paso oriental del Mediterráneo, fue el punto de acceso entre Europa y Asia. Así pues, el comercio jugó un papel muy importante para poder mantener los preceptos grecolatinos en su cultura, heredados de la fase romana, sino también de los aportes árabes, quienes gracias a los que aprendieron de matemáticas, médicos, botánicos y otros pensadores griegos, bizantinos y asiáticos pudieron contribuir al progreso del conocimiento. Este llegó a Europa Central cuando los otomanos conquistaron a Constantinopla, ya que muchos sabios bizantinos en quienes pervivían estos aportes huyeron hasta esta zona llevando consigo dicha sabiduría. Con base en el texto, son aportes a la ciencia por parte del periodo mencionado, excepto el diagrama, el literal B. Ya, veamos, chicos, ya el diagrama nos dice. Nos dice siglo XV y siglo XVI, habla del Renacimiento, de eso habla. Y nos dice, son aportes a la ciencia por parte del periodo descrito. A ver, veamos. Literal A, demostró la existencia de la circulación pulmonar en la sangre.
¿Pertenece o no pertenece? Sí, pertenece. Sí, pertenece. ¿A quién hace referencia? A Miguel Servet. A Miguel Servet. Muy bien, hace referencia a Miguel Servet. Él demostró la existencia circular pulmonar de la sangre. Y si nos damos cuenta, miren, está copiado textualmente lo que les enseñé en la foto. Está lo mismo. Está copiado textualmente. Lo mismo está. Literal B nos dice, estableció un diagrama de conjuntos para expresar sus relaciones. A ver, ¿esto pertenece o no pertenece? No No. pertenece. No. Pertenece, porque hace referencia a lo que es el diagrama de Venn. El excepto viene a ser el literal B, que le puse con una X porque no pertenece. Hace referencia al diagrama de Venn. El diagrama de Venn en realidad, como que al inicio, por el año 1200, por ahí se empezó como que a medio tratar de conseguir algo para representar esto. Por el año 1600, siglo XVII, pero aún así no pertenece al Renacimiento, como que se dio un auge en esto, pero sin embargo es hasta el año de 1880 cuando se le conoce con el nombre específicamente de diagrama de Venn, porque se le atribuye a Venn mismo. La C, postuló un método para la resolución de ecuaciones cúbicas. Esto sí se dio, chicos, en el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, sí se dio en el Renacimiento lo que son las ecuaciones cúbicas, la resolución de ecuaciones cúbicas. Y el literal D nos habla del heliocentrismo. ¿Pertenece o no pertenece? Sí. Sí, pertenece. Sí, pertenece. Entonces, el excepto ha sido el literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. La pregunta número 3, por favor, ayúdenme con la lectura. Andrea Torres, del curso FJ. Sí, Liz. Con base en el texto, identifica el pueblo que dio origen al aporte descrito. Con el afán de buscar un proceso descolonizador, este pueblo ha buscado fundamentar la necesidad de implementar sus costumbres, tradiciones, culturas y cosmovisión dentro del ámbito educativo. A partir de esta lucha se ha reconocido la formación bilingüe en las escuelas e incluso un proyecto universitario, en el cual se desarrollan los campos del saber relacionados a la agroecología, biodiversidad lingüística, ordenamiento territorial, entre otros. La A nos dice, muy bien, y aquí también ya nos estaban comentando la respuesta. El literal A hace referencia a los indígenas, nos habla de costumbres, tradiciones, cultura, y sobre todo nos habla de que prácticamente nos habla de que su cosmovisión fue implantada dentro del ámbito educativo a través de la formación bilingüe. Entonces es indígenas. Este estaba facilito. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Pregunta número 4, por favor, ayúdenme con la lectura. Angie y Surieta, del curso SJ. A ver, algo pasó con Angie. El micrófono nos dice. Listo, a ver, pregunta número 4. ¿Qué nos dice? Esta declaración de derechos va a tener como efecto principal para la sociedad el surgimiento de los derechos políticos. Nos dice, miren, ya nos habla de derechos políticos asociados al principio de libertad, así como también el desarrollo de la propiedad privada a nivel político. La redacción de este documento significó la separación de poderes y la fuente de inspiración de gran parte de la Constitución del siglo XIX y siglo XX. Miren, ya nos habla de derechos políticos, nos dice, y nos habla de la libertad. ¿A qué hará referencia, chicos? A ver, aquí ya me dan la respuesta. La literal A nos dice la Revolución Francesa. Muy bien, hace referencia a literal A, la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se dio los derechos de primera generación y dentro de los derechos de primera generación constan los derechos civiles y los derechos políticos. La Revolución Industrial, chicos, la Revolución Industrial
¿Dio paso a qué? ¿A los derechos de qué generación? De segunda generación. Correcto, a los de segunda generación. ¿Y los de segunda generación, cuáles son esos derechos? Económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales. Correcto, económicos, sociales y culturales. Yo les mencioné el día de ayer una parte muy importante, porque miren, si con la Revolución Francesa se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, también hubo otro acontecimiento que dio lugar a otra declaración y tenemos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que da lugar ¿a qué declaración, chicos? A la Declaración Declaración Universal Universal de los de los Derechos. Derechos Humanos. Correcto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no les ponen como Segunda Guerra Mundial, les han de poner como que tal vez consecuencias de las guerras globales. Entonces, como se dio después de la Primera y la Segunda Guerra, entonces sí corresponde. Si no está Segunda Guerra Mundial, ha de estar guerras globales. Entonces, eso. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Falacias. Les está tocando ahorita las preguntas del pilotaje. Con todos los cursos estamos viendo distintas preguntas. A ver, falacias. Nos dice la pregunta número 5. A ver, me va a ayudar con la lectura de la pregunta número 5. Dani Criollo del curso EJ. A ver, algo pasó con Dani. Emily Cifuentes, por favor ayúdeme con la lectura. Ah, el micrófono nos dice. Emily Cifuentes. Buenos días, Lifen. Buenos días, Emily. Ya. Las falacias son consideradas un tipo de silogismos o estructura que poseen razonamiento inválido e incorrecto, aparentando ser convincentes y persuasivos. Para que una determinada expresión sea considerada como falacia, debe concluir con información que no se haya seguido de la proporcionada en las premisas. No posee relación entre las ideas o porque las premisas son falsas y por lo tanto estas llevan a una conclusión errónea, vulnerando los principios de la argumentación lógica. Ya, muy bien. Con base en el texto, identifique un ejemplo de lo descrito, nos dice, chicos. A ver, ¿cuál es una falacia dentro de mis ejemplos? Dentro de mis 4 opciones, ¿cuál es una falacia? A ver, comenten su respuesta. La D. Aquí ya nos dieron la respuesta. El literal B nos dice, muy bien, ¿por qué es una falacia? A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué nos dice? Ningún mamífero tiene plumas. Ok, ningún mamífero tiene plumas. Esto sí es real, ningún mamífero tiene plumas. Ningún ratón tiene plumas. Bueno, pero ¿qué nos dice nuestra conclusión? Ningún mamífero es un ratón. Prácticamente yo llegué a una conclusión inválida porque no poseo relación entre las premisas. Y cuando no hay relación, cuando se llega a una conclusión inválida, también es una falacia. La respuesta sí es el literal B. Los otros sí tenían lógica, si nos damos cuenta, porque nos dice siempre que viajo me mareo. Cuando me mareo duermo, así que cuando viajo duermo, sí tiene lógica mi conclusión y mis premisas. La C, siempre que juego fútbol gano. Hoy fui a jugar fútbol, por consiguiente hoy gané. También tiene lógica entre mis premisas, mi conclusión también es lógica. Ningún hombre puede volar, las águilas pueden volar, las águilas no son hombres, es verdad, las águilas no son hombres, es algo lógico, es algo coherente. La que no tiene lógica es el literal B en la conclusión, porque los ratones son o no son mamíferos. Sí. Sí son mamíferos, y aquí nos dice que ningún mamífero es un ratón. Entonces la respuesta es el literal B.
Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Les ha tocado las preguntas de Revolución Francesa y de inventos. A ver, pregunta número 6. Ayúdenme con la pregunta número 6, por favor. Jocelyn Telenchana, ayúdeme con la pregunta 6. Ya. Cuando la Revolución Francesa inició en 1789, el afán revolucionario era claro, aunque no todos lo compartían. Eliminar las formas de abuso de poder por parte de los monarcas absolutos, cuyas familias se encontraban en el gobierno por varias décadas, y la consecuente eliminación del régimen absolutista, la anulación de privilegios de ciertas clases, entre otros. De esta manera se garantizaban las libertades económicas reclamadas por la burguesía, así los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad que proclamaban los franceses se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con base en el texto, ¿a qué generación de derechos se hace referencia? A la de primera generación. A la de primera generación, muy bien. Miren, si nos damos cuenta, solo con haber leído Revolución Francesa y al final como que haber leído Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eso siempre recordemos que va con la primera generación y ustedes ya me están dando la respuesta. Con la primera generación, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nace junto con la Revolución Francesa. Y la primera generación, que como mencionamos, incluyen los derechos civiles y los derechos políticos. A ver, los derechos civiles, ¿qué eran los derechos civiles, chicos? A ver, ¿a qué hacía referencia a los derechos civiles? A la integridad de la persona. A la integridad de las personas. Correcto, hace referencia a la integridad de las personas. También se acuerdan que vimos una pregunta ayer de esto. Vimos sobre eso de la escritura y que los hombres, un hombre y con su vecina se peleaban por lo de los terrenos. Miren, los derechos civiles, no se olviden, integridad de las personas, está relacionado con la parte judicial y también hace referencia a contratos. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato. Las escrituras también es una especie de contrato. Entonces, no se olviden de esto. Esta es la parte más importante. Civiles, integridad de las personas, relacionado con la parte judicial y se basa también en contratos. En cambio, los derechos políticos hace referencia a lo que es la participación, de la persona en el ámbito público o en el gobierno. ¿Y cómo nomás la persona participa? A ver, ¿quién se acuerda? La toma de decisiones. Por el sufragio. Correcto, por el sufragio, dando a conocer mis ideas, mis opiniones, lo que yo pienso, asociándome a ciertos, tal vez a ciertos proyectos, todo lo que ustedes vean que es participación, que la persona participa, es derechos políticos. Todo lo que vean que hace referencia a integridad de la persona, nos habla de juicios y nos habla de contratos, hace referencia a derechos civiles. Ya, bueno, aquí está en desorden las opciones. La segunda generación, como ustedes mismos manifestaron, la segunda generación está relacionado con la revolución industrial. En el caso de que tal vez no les pongan revolución industrial por ahí, tal vez les pueden poner movimiento obrero. Entonces, es lo mismo, derechos de segunda generación. Revolución industrial, o si no, les pueden estar poniendo movimiento obrero, porque el movimiento obrero surgió en la revolución industrial. Y esto hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales. Ya, los de tercera generación, chicos, los de tercera generación, ¿a qué hacen referencia? Derechos colectivos. Derechos a la paz. muy bien, relacionados con la paz y relacionados con la naturaleza.
Y los de cuarta generación, que en realidad casi nunca le ponen y nunca nos preguntan, siglo XXI y relacionado con las TICs. Esto casi no se les pregunta a cuarta generación, más primera, segunda y tercera. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 7. Estamos recordando todo porque tal vez les pueden poner preguntas del pilotaje como preguntas de enero. Y bueno, la clase del día sábado, ahí ya resolvimos con ustedes el aplicativo que se fueron llevando a sus casas a resolver esas preguntas. Ahí ya resolvimos eso. Ahorita estamos resolviendo una mezcla de todo. A ver, pregunta número 7 nos dice, con base en el texto, identifique un criterio de validez de las ciencias descritas. A ver, ¿me van a ayudar con la lectura, por favor? Ayúdenme con la lectura, Fernanda Las Luisa del curso TJ. Ayúdenme con la lectura de la pregunta 7. Buenos días, Lice. Buenos días, Fernanda. Con base en el texto, identifique un criterio de validez de las ciencias descritas. Las ciencias fácticas, al igual que las formales, poseen criterios de validez intrínsecos, con los cuales establecen lo que se considera verdad. De este modo, disciplinas como biología, química, historia, sociología, económica, entre otras, conocen sus objetos de estudio al seguir los lineamientos establecidos por estos criterios. Para mí la respuesta es la A. La A, muy bien, miren. Nos habla del criterio de validez y nos habla de ciencias fácticas. A ver, chicos, ¿qué eran las ciencias fácticas? A ver, ¿qué eran? Las ciencias prácticas. Ya, las ciencias prácticas. Sí, es la A. Ya, que se basan en la experimentación. correcto, las que se basan en la experimentación, las que yo puedo ver, las que yo puedo tocar, las que yo puedo sentir y tengo contacto con la realidad. Esas son las ciencias prácticas. ¿Y las ciencias formales qué eran? Las que se basan Una en ciencia la abstracta. razón. Correcto. Las ciencias formales son las ciencias abstractas que solo existen en mi mente, que solo existen en mi imaginación. Y yo les hago una pregunta. ¿La física será ciencia formal o ciencia fáctica? Ciencia fáctica. Fáctica. Es correcto, es ciencia fáctica porque yo puedo experimentar, yo puedo ver. Ustedes empujan un cajón, ¿qué están empleando? Están empleando fuerza y ven que ese cajón se mueve. Entonces, es ciencia fáctica. Aquí ya nos dan la respuesta, nos dicen que es el literal A. Veamos si es el literal A. Nos dice, comprende los hechos mediante la observación, correcto, la experimentación y la búsqueda de la coherencia entre estos y su representación, correcto. Nos habla de observación, experimentación. La B no tiene nada que ver, los otros literales, pero veamos. Nos dice, trabaja con formas y objetos que existen en la mente. Ya desde aquí ya está mal. Si nos dice que existen en la mente, ¿a qué hará referencia? Formales. A las formales. Formales. Ciencias formales. La C, establece conclusiones que se siguen a partir del principio lógico como el tercer excluido. No tiene nada que ver. Claro que las ciencias formales y fácticas los aborda la filosofía. La filosofía nos habla de esas ciencias, pero no tiene nada que ver el tercer excluido. Y la D, utiliza como método de estudio propio la deducción y obtiene ideas generales. Si nos dice que se basa en la deducción, yo deduzco algo. ¿Será ciencias formales o ciencias fácticas? Ciencias formales. Formales. Ciencias formales, muy bien. Porque prácticamente yo saco conclusiones a partir de lo que deduzco, pero más en el mundo real no existen. O lo que siempre les decía, el ejemplo del 2 más 2. Ustedes por lógica saben que 2 más 2 es 4 por deducción, pero en el mundo real ustedes no van caminando, no saben cuánto mide, cuánto pesa un número 2, de qué color es, no van por la calle y por ahí se topan con el número 2, no. En cambio, por ejemplo, en biología, ustedes sí van por la calle, se encuentran distintos tipos de hojas y eso. En historia, ustedes van a un lugar representativo, las pirámides mayas. ¿Ustedes qué hacen? Ven, observan. Entonces, eso es. Vamos con la siguiente pregunta. La respuesta era el literal A. Siguiente pregunta.
Pregunta número 8. La pregunta número 8, por favor, ayúdenme con la lectura de la pregunta 8. Paula Núñez. La civilización, buenos días, Lice. Buenos La días. La civilización china fue la creadora de la pólvora que se ha convertido en un instrumento de mucha utilidad para los seres humanos a lo largo de la historia, aunque sus efectos dependen del uso que se le dé. Con base en el texto son impactos del aporte descrito, excepto. Ya, muy bien. Los aportes de qué nos dice, de la pólvora. ¿Qué no hace referencia a la pólvora? A ver, aquí ya nos dan la respuesta. El literal A nos dicen que hace referencia. Y efectivamente el literal A es el excepto porque nos dice aumento del comercio para facilitar el traslado de mercancías. No tiene relación. En ese entonces yo para qué utilizaba la pólvora. En ese entonces la pólvora se utilizaba para lo que son las guerras, la conquista. A través de la pólvora se infundía miedo en los imperios y también servía para la explotación de minas y las rupturas de rocas. Entonces, lo que no corresponde es el literal A porque ni siquiera tiene relación. La pólvora no facilitaba el traslado de mercancías, entonces no. Esa es la respuesta literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9. Esta pregunta también es del pilotaje. A ver, pregunta número 9. A ver, estamos repasando bien, les ha tocado una mezcla de todo. A ver, pregunta número 9. ¿Qué nos dice la pregunta número 9? Nos dice, una de las grandes influencias de la civilización griega en la sociedad, ¿qué es, chicos? ¿Renacentista o occidental? Aquí ya nos dan la respuesta. Occidental. Occidental. En la sociedad occidental. No se olviden de eso. Siempre civilización griega hace referencia a la sociedad occidental, es decir, a Europa. ¿Qué más nos dice? A la sociedad occidental fue, nos dice, a ver, ¿qué nos deja prácticamente? A ver, el literal D nos dice, nos deja la lógica. Muy bien, nos deja la lógica, lo que constituyó el pilar científico y filosófico. Ya, chicos, aparte de la lógica, aparte de la filosofía, ¿qué más nos deja Grecia de legado? A ver, ¿qué más nos deja? La democracia. La democracia. Democracia. Correcto, nos deja la democracia, nos deja la democracia. También destaca por su arquitectura, por lo que son las columnas y los capiteles. Pero aquí miren, nos hablaba del sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal, ¿a quién pertenece? A ver, eso sí les dije. A la civilización hindú o la India. maya. A la civilización sexagesimal. Mesopotamia. A Mesopotamia. Mesopotamia. El sistema sexagesimal. A Mesopotamia. A Mesopotamia. Ahora sí, la cifra 0, ¿a quién pertenecía? A los hindús. A los hindús. ¿Esto pertenecía al hindú o a qué civilización más? Hindú. Maya. 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 Al hindú, y también al hindú, a la ya pertenece a la civilización india o hindú, que es lo mismo, y también pertenece a los mayas. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Esta pregunta también estaba en el pilotaje. Sí, esta pregunta también estaba. A ver, pregunta número 10. Relacione los mecanismos. A ver, chicos, ustedes ya se saben de memoria esto de los mecanismos. A ver, ¿cuál va con cuál? A ver, de aquí ya nos dan la respuesta. El literal C nos dicen que es la respuesta. Veamos. A ver, chicos, la silla vacía. ¿La silla vacía con qué va? Va con el literal B, porque nos dice, concibe la participación en la toma de decisiones en las sesiones del GAT, acreditándoles voz y voto. No se olviden de esto. Lo más importante de la silla vacía es que la persona se dirige al municipio, se sienta en la silla vacía, obviamente, y participa con voz y con voto. En el caso de que prácticamente por ahí, por coincidencia, por casualidad, quieren participar más personas en la silla vacía, simplemente van al municipio y simplemente se le da a las otras personas también sillas. Entonces, eso. Tenemos
los consejos ciudadanos sectoriales. Los consejos ciudadanos sectoriales, chicos. A ver, ¿qué son los consejos ciudadanos sectoriales? Los consejos ciudadanos... Ya. Los consejos ciudadanos sectoriales, ¿con qué van? Va con el literal C. Nos dice, se impulsan por la función ejecutiva y buscan discutir lineamientos y estrategias de seguimiento de la implementación y evaluación de políticas públicas. Esta es la parte más importante, que se impulsa por la función ejecutiva y se basa en controlar y evaluar políticas públicas. Esa es la parte más importante. Y por último tenemos al presupuesto participativo. Siempre que ustedes vean la palabra presupuesto es hablar de dinero. Por eso va con el literal A. Espacio común y compartido relacionado con la distribución equitativa de recursos, es decir, de dinero. ¿Se acuerdan cuál era el plan en el cual se apoyaba el municipio para esto del presupuesto participativo? Plan estratégico. Sí, es el plan estratégico. Muy bien, es el plan estratégico. Esta palabra es clave porque también había una pregunta del pilotaje que hablaba del plan estratégico y eso pertenecía al presupuesto participativo. La respuesta, ¿cuál es? Es el literal C. Sí, C, 1C, 2B y 3A. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta por lo general siempre les ponen en simulacros, incluso en la prueba de enero también estaba esta pregunta. Pero esta pregunta es bastante fácil, pero igual siempre les ponen. A ver, época, colonia y época actual. A ver, las opciones nomás saben cambiar. Igual en su aplicativo también les preguntaban sobre esto. A ver, comenten su respuesta. Esta está facilita. A ver, literal A nos dicen que es la respuesta. En la colonia, chicos, en la colonia, recordemos que en la colonia, ¿cuál era el papel de la mujer? Era papel exclusivo de esposa y de madre. O si no se encuentra esto, les han de poner como que cuidado exclusivo del hogar. Eso les han de poner. Y en la época actual, la mujer, ¿cómo es en la época actual? La mujer hoy es dirigente y líder público. 1B, 2C, literal A. Cuidadora de templos. Si por ejemplo ustedes leen por ahí de cuidadora de templos, va a hacer referencia a Grecia. Y lo que nos dice personifica la máxima divinidad hace referencia a la época primitiva. En el caso de que no esté personifica la máxima divinidad, ha de estar como la palabra diosa madre, o si no de hacer algo referencia a lo que es la fertilidad. Todo eso es sociedad primitiva. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 12. Pregunta número 12, miren, esta pregunta es una de las preguntas que más caen las personas. Y esta es del periodo anterior y también estaba en el aplicativo. A ver, pregunta número 12. Esta es la pregunta donde más saben caer los estudiantes, pero ustedes ya se saben ya la respuesta. A ver, ya se saben, a ver. Pero ¿por qué caen los estudiantes en esta pregunta? Porque miren, ¿qué les hace el EAES? Como que les habla de dos periodos históricos, porque en el primer párrafo nos dice 12. Bajo el concepto medieval se cobijan más de 2000 años de historia, nos dice, que comprende el paso de la antigüedad tardía a la edad moderna, cuyo arranque se puede fijar en el siglo XV. Entonces, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de la edad moderna. Como es de imaginar, el medieval integra numerosos y trascendentes acontecimientos que contradicen la concepción de estos siglos como insignificantes y oscuros en contraposición al brillo renacentista. Seguimos hablando de la edad moderna. Pero miren, en el siguiente párrafo, ¿qué hace el EAES? Les habla sobre la Edad Media y nos dice, en todos estos hitos, la Edad Media
En la Edad Media la Iglesia tendrá un papel fundamental, ya sea la romana o su par oriental Bizancio. La sociedad medieval se considera una proyección de la voluntad de Dios. Por ello resulta una tarea extremadamente ardua concebir la Edad Media sin la existencia de la Iglesia. Y ahí es cuando los estudiantes dicen, me está hablando de la Edad Media, entonces la respuesta está relacionada con la Edad Media. Y no es así. Bueno, la pregunta está relacionada con la Edad Media, nos dice, y no es así, porque nos dice, seleccione las características que describe el papel de la Iglesia en el periodo descrito, pero se refiere a la Edad Moderna, no a la Edad Media. Y muchos estudiantes se confunden, porque les habla por ahí de la Edad Media. Pero la pregunta es a la Edad Moderna. Aquí ya nos dan la respuesta. En literal A nos dicen, y es correcto, miren, en la Edad Moderna, la Iglesia, la transmisión del conocimiento y la cultura. Recordemos que en la Edad Media el papel de la Iglesia, ¿cuál era? En la Iglesia se guardaba para ellos todo el conocimiento y la cultura, pero sin embargo en la Edad Moderna ya se dio esa transmisión del conocimiento y la cultura, así que sí. Fomento del coleccionismo como forma de conservación. ¿Por qué no pertenece, chicos? A ver, ¿por qué no pertenecerá? Porque hace referencia a los monasterios. Correcto, hace referencia a los monasterios y hace referencia a la Edad Media, porque en los monasterios la Iglesia guardaba el conocimiento para ella solita. El 3, funciones existenciales para pobres, enfermos y viajeros. ¿Pertenece o no pertenece? Sí. Sí pertenece, porque en la Edad Moderna ya la Iglesia prácticamente empezó a perder su poder y se dedicó ya, en lugar de causar tanto daño como en la Edad Media, se dedicó ya a ayudar a las personas más necesitadas. Y la 4, persecución a luteranos y hugonotes, no pertenece porque esto está relacionado con lo que es la Santa Inquisición, la extirpación de todas aquellas personas, la muerte de todas aquellas personas que estuvieran en contra de la Iglesia. La respuesta es 1 y 3, literal A. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 13, también, esta sí es pregunta del pilotaje. Sí, esta sí es pregunta del pilotaje. Sí, es del pilotaje. Pregunta 13, complete el texto. A ver, chicos, miren. Ustedes ya con leer el texto, ustedes ya saben la respuesta. A ver, ¿qué nos dice? Desde la década de los 80, la economía ecuatoriana entró en paulatina decadencia, pues los diferentes gobiernos y sus políticas favorecían a los grupos monopólicos y no a las clases populares. Esto llevó a una inestable política sin precedentes, debido a que los presidentes que eran elegidos democráticamente no terminaban su mandato, nos dice. Ojo, nos habla de un presidente que no terminó su mandato. Como en el caso de, nos dice, quien tomó la decisión de, hecho que junto a otros provocó uno de los flujos migratorios. Aquí está la palabra clave. Nos habla de migración. A ver, aquí ya nos dan la respuesta literal de... No, correcto, miren, estamos hablando de Yamil Maguad, porque Yamil Maguad, él no terminó su mandato. A Yamil Maguad prácticamente le quitaron el mandato por las decisiones que tomó. ¿Quién tomó la decisión de dolarizar la economía? Correcto, él cambió la moneda del sucre al dólar. Y esto provocó flujos migratorios externos. Y está bien, es el literal de. Chicos, siempre que ustedes vean estas palabras, vean, dolarización, ¿qué más? Fenómeno del niño. Fenómeno del niño. ¿Qué más? Migración. Liberalización financiera. Familias nucleares. Familias nucleares, es decir, que se terminó con las familias nucleares, hace referencia a lo que es el feriado bancario. ¿Qué más? Esto,
Dolarización, fenómeno del niño, migración, liberalización financiera, que se terminó con lo que es las familias nucleares, se dio la separación de familias nucleares, hace referencia a lo que es el feriado bancario. Asimismo, cuando ustedes vean 1999, si en el caso no les dan esto, les han de dar 1999. O les han de poner ahí Yamil Mawad. Igualmente es feriado bancario. Entonces, todo esto es del feriado bancario. No se olviden. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 14. Esta pregunta es de enero. Pregunta 14, a ver. Civilizaciones antiguas nos dice. Las civilizaciones antiguas. Miren, ustedes ya se saben esto, ya por obvias razones ya saben esto ustedes. Hasta de memoria ya creo. La civilización griega, miren, nos habla de la civilización griega. Nos dice que se desarrolló en torno al mar Egeo, que su historia abarca desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la conquista romana en el año 146 antes de Cristo, tras la cual pasaron a formar parte del Imperio Romano. A ver, chicos, ¿se acuerdan que yo una vez les expliqué y les dije que cuando Roma conquistó Grecia, adoptó varios de sus legados, y a eso se le conoce como cultura grecorromana o grecolatina? ¿Se acuerdan? Había una pregunta de esas. A ver, ¿qué nomás adoptó Roma? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. La democracia. La democracia. Muy bien, aparte de la democracia, ¿qué más? La arquitectura. La arquitectura. Ya, la democracia, la arquitectura, ¿qué más? De los dioses. La filosofía. La filosofía. La filosofía, ya, ¿qué más? ¿Qué pasaba con los dioses? Que prácticamente compartían Monoteísmo. bueno, eso sí, pero prácticamente compartían sincretismo religioso, decíamos. Que había dioses que en Grecia tenían un nombre y que con la conquista romana pasaban a tener otro nombre. Y se acuerdan, chicos, también lo que era la lucha de los gladiadores, ¿era exclusivo de Roma o ellos también lo adoptaron de Grecia? Exclusivo de Roma. Exclusivo. Roma. Era exclusivo de Roma la lucha de gladiadores. ¿Y a qué más nos dicen? Que los griegos clásicos y helenísticos, los griegos fundaron colonias en diversos puntos del Mediterráneo, desde donde expandieron diversas manifestaciones culturales suyas, lo cual influenció en la política, lengua, ciencia, entre otros aspectos de civilizaciones posteriores. Identifica la influencia en el Imperio Bizantino de la civilización descrita. Miren, a ver, ¿cuál es la influencia aquí? Las corrientes neoplatónicas. Las corrientes neoplatónicas. Muy bien, y aquí en el chat también nos dicen el literal de las corrientes neoplatónicas porque hace referencia a lo que es la filosofía. Hace referencia a la filosofía. Especialmente lo que decía Platón. Entonces ellos adoptaron lo que es la filosofía cuando conquistaron Grecia. Bueno, también adoptaron la parte de la democracia y de la arquitectura, pero aquí, bueno, nos habla de la filosofía con corrientes neoplatónicas. La arquitectura también, pero el literal C se equivoca porque nos habla del arco de medio punto. El arco de medio punto, ¿a quién pertenecía? A ver, y esto no se olviden, ¿a quién pertenecía el arco de medio punto? Mesopotamia. Mesopotamia. Eso es un dato muy importante, pertenece a Mesopotamia. Los demás no tienen relación porque nos habla de las ideas de propiedad, no tiene relación. En la concepción del patrimonio, peor. La respuesta literal D. No se olvidarán de esos datos que son sumamente importantes. A ver, esta pregunta, chicos, bueno, esta pregunta nos dice, en una provincia se convoca un plebiscito a fin de consultar a la población acerca de la posibilidad de levantar una carretera que conecte con varias localidades de la provincia, pero la construcción implica dividir en dos partes una zona verde
destinada a la recreación, en donde se asientan varias comunidades indígenas. A ver, chicos. Bueno, esto nosotros ya sabemos, pero esto, chicos, ¿es un derecho político o es un derecho civil? A ver. Político. Político. Ya, correcto, es un derecho político. No sirve para repasar derechos, a ver, esta pregunta. Es un derecho político. ¿Por qué es un derecho político? ¿Por qué nosotros decimos que nuestro texto que se nos pone aquí es un derecho político? Está hablando sobre la participación ciudadana. Correcto, porque prácticamente nos habla de plebiscito, que es como que consultarles a las personas, y aquí mismo nos dice consultar a las personas, y acerca de la posibilidad de levantar la carretera que conecte dos localidades. Entonces, ¿qué se les está diciendo? Se les está diciendo que ellos participen, que den a conocer sus ideas, que den a conocer lo que ellos piensan sobre sobre la carretera que quieren que pase por ahí. Entonces, es un derecho político. Si, por ejemplo, a ustedes les ponen algo relacionado con la asociación a proyectos, ¿derecho político o derecho civil? Civil. ¿Seguros? Si, por ejemplo, les dicen a ustedes o les ponen un párrafo en donde una persona se asocia a algún proyecto, se asocia tal vez a un determinado grupo. A ver, ¿qué será? ¿Político o civil? Político. Político. Porque prácticamente los derechos políticos hacen referencia a la participación de los ciudadanos, entonces la persona está participando al momento de asociarse a algún proyecto o algo. Si, por ejemplo, les ponen, no sé, un caso relacionado con la circulación de la persona, que una persona puede circular tranquilamente por la calle, ¿es un derecho civil o es un derecho político? Civil. 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 Es un derecho civil, correcto. La circulación es un derecho civil porque prácticamente una persona puede ir tranquilamente por la calle sin el temor de que nada malo le pase. Entonces protege la integridad de las personas y por eso es civil. Si les hablan del matrimonio, ¿civil o político? Civil. Civil. Ya. Y si les hablan sobre escrituras, sobre tierras, ¿civil o político? Civil. Civil. Y ahí por último, si les hablan de expresar ideologías, lo que ustedes piensan, ¿civil o político? Político. ¿Y el sufragio qué es, civil o político? ¿Si es que? El sufragio, ¿qué es? ¿Político o civil? Político. Político. El sufragio es político, muy bien. A ver, ahora sí. Bueno, ya hablamos de que esto pertenece a los derechos políticos, ¿no? Y veamos nuestras opciones. Dentro de nuestras opciones nos dice, ustedes, bueno, ya me dieron la respuesta, el literal B. Veamos, el literal B nos dice 2 y 4. Garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Eso es correcto, eso es verdad, forma parte de los derechos políticos, está bien, está bien. Y aparte que aquí en el texto mismo nos dice que la persona o a las personas se les invita con un plebiscito a participar, entonces sí. La 4, promover la inclusión y la participación del individuo en la sociedad también es un derecho político y aquí les están preguntando sobre qué va a pasar una carretera, entonces sí. La 1, integración física y moral, bueno, hace referencia a la integridad física y moral. Fomentar la propiedad de la integración física y moral, bueno, se refiere a la integridad de las personas, entonces no. Y la 4 nos habla de vida digna, de condiciones básicas, peor. Entonces la respuesta sí es 2 y 4, literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 16. Dicen, Sí. Sí, alguien me estaba diciendo algo. ¿el matrimonio es considerado civil o político?
Y a ver, el matrimonio, chicos, ¿civil o político? A ver. Civil. Civil, correcto, porque el matrimonio prácticamente ustedes para casarse, ¿qué hacen? Firman un documento, una especie de contrato. Por eso se considera el matrimonio un derecho civil. Todo lo que tenga que ver con firmar contratos o firmar algo son derechos civiles. Todo, por ejemplo, el matrimonio es un derecho civil porque ustedes se unen a una persona mediante la firma de un contrato, mediante la ceremonia que les hacen firmar cuando se van a casar. Ahí les hacen firmar y les perforan la cédula. Entonces ya firman, les perforan la cédula y es un derecho civil, porque el matrimonio es considerado una especie de contrato entre dos personas. Así que eso, chicos, no se olviden, el matricidio, como me están diciendo aquí por interno, el matricidio también ha sido civil, nos dice. Sí, el matricidio también es civil. A ver, pregunta número 16. La pregunta número 16, miren. Nos dice, es un principio político en algunas formas de gobierno, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, nos dice, autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la y presidencialista, nos dice. A ver, ¿cuál es la respuesta? Aquí ya nos dan la respuesta, literal B nos dice, hace referencia a la separación de poderes. Muy bien, hace referencia a la separación de poderes porque nos dice o nos habla del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Entonces es separación de poderes y eso está ligada con la democracia representativa. Como les dije, ¿se acuerdan una vez? Por ejemplo, para escoger al presidente y al vicepresidente, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a las urnas, votamos y escogemos. Obviamente gana la persona que más votos ha tenido. Para asambleístas también, que pertenece al poder legislativo, nosotros escogemos a los asambleístas a través del voto. Y judicial, bueno, lo escoge la asamblea, pero igual es a través del voto. Entonces, es el literal B. Esa es la respuesta de la pregunta 16. Aquí también nos habla de la democracia deliberativa, o sea, la democracia deliberativa prácticamente le apoya a la democracia representativa, pero ya una vez que se hayan designado las autoridades. Por eso no. Por eso la respuesta es el literal B. Pregunta número 17. A ver, la pregunta 17, ayúdenme con la lectura. Eric Lozada del curso SJ. Ya. Italia supone una de las cunas del Renacimiento debido a que en este país, posterior a la caída de Constantinopla, se asentaron eruditos que difundieron las ideas grabadas en los textos clásicos a través de la academia. Esto se consiguió porque los artistas empezaron a plasmar en sus obras los ideales humanistas de la cultura grecolatina, lo que llevó a cambios políticos en la clase dirigente, que propiciaron que la legitimidad del gobierno se asentara no en el sistema absolutista, sino en las ideas nuevas y su vinculación con el arte y la cultura. Bien, chicos, a ver, antes de pasar a la pregunta, ya sabemos que nos habla del Renacimiento. ¿Cómo se llamaba a las personas que financiaban el arte en aquel entonces? Mecenas. Los mecenas, muy bien, se llamaban los mecenas, ya. ¿Qué nos dice? Selecciona las contribuciones del movimiento descrito al pensamiento marxista. ¿Por qué nos habla del pensamiento marxista? Porque el marxismo, ¿qué nos dice? El marxismo se basa también en garantizar la libertad del individuo, lejos de toda forma de opresión. Por eso tiene relación con el pensamiento marxista, porque se basa en la libertad del individuo, lejos de toda forma de opresión, y por eso prácticamente el marxismo nos habla sobre el socialismo y sobre el comunismo, como que algo para todos, a eso se refiere a la libertad del individuo, algo para todos, y promulga el socialismo, el
comunismo, pero en este caso estamos hablando del pensamiento marxista, que es la libertad del individuo lejos de toda forma de opresión. Aquí ya nos dan la respuesta, el 2 y el 4 nos dicen. Muy bien, ¿por qué es el literal 2? A ver, ¿por qué es el literal 2? Introducción de disciplinas opuestas a lo dogmático en el sistema educativo. A ver, sí está bien, pero ¿por qué es el literal 2? A ver. A ver, ya me dan la respuesta, pero ¿por qué es, chicos? A ver. Porque en el Renacimiento se da paso a la razón. Correcto, porque en el Renacimiento se da paso a la razón y en el sistema educativo las personas empiezan a aprender sobre lo que es la filosofía, empiezan a aprender sobre historia y sobre otras ciencias. Empieza a darse auge a lo que son, en pocas palabras, las ciencias, a eso se refiere. Y la 4, ¿por qué, chicos? Establecimiento de libre albedrío, a ver, y la curiosidad como cualidades esenciales de la persona. ¿Por qué el número 4? A ver. Porque ya no creen lo que les dice, sino investigan más a fondo. Correcto, porque prácticamente ellos ya no creían lo que decía la iglesia. Ellos prácticamente investigan. Muy bien, ellos investigan, ya no creen lo que dice la iglesia. Ellos investigan, ellos buscan nuevas formas de experimentación, buscan respuestas lógicas, Y por eso, chicos, miren, durante el Renacimiento, ¿qué decíamos que se dio durante el Renacimiento? A ver, al principio, a ver, ¿qué les dije que se dio en el Renacimiento? Auge de la medicina. El auge de la medicina, muy bien, el estudio de la anatomía humana, que está relacionado con medicina. ¿Qué más? La teoría heliocentrista. La teoría heliocentrista, ¿qué más? El predominio de la razón ante los sentidos. Ya, muy bien, el predominio de la razón. Ya, ¿qué más aparte de eso? A ver. Avances científicos. Los avances científicos, muy bien. Y Miguel Servet, ¿qué hizo? Descubrió la circulación pulmonar de la sangre. Descubrimiento de la circulación pulmonar, muy bien. Todo eso se dio en el Renacimiento. El 1 y el 3 ya sabemos que están mal porque nos dice o nos habla del argumento de autoridad y eso es mentira. Y aquí nos dice el abandono del empirismo. Eso es incorrecto porque ellos fomentaron la experimentación, no abandonaron. Y la 3, repartición de las tierras en forma de feudos, eso es Edad Media y negado, porque ya estamos hablando de la Edad Moderna. Entonces es 2 y 4, literal A. 2 y 4, literal A es la respuesta de la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 18. A ver, la pregunta número 18. ¿Qué nos dice la pregunta número 18? La pregunta número 18, ayúdenme por favor, María José Ponce del curso EJ. Ya listo. Con base en el texto, identifica la técnica de cultivo empleada en el piso climático descrito. Los incas asentaron sus dominios en la región andina de Sudamérica, gozando de temperaturas como media anual de 18 grados centígrados y continuas precipitaciones. Además, sus principales ciudades están situadas en los 1800 y 2500, por lo que las laderas montañosas que atraviesan geográficamente fueron utilizadas para organizar su producción agrícola. Por ello contribuyeron muros de piedra para sostener esta superficie. Ya, miren, nos habla de que prácticamente fue una técnica agrícola que estaba en las montañas, nos dice, y que con esa técnica agrícola lo que tenían ellos por objetivo es evitar las precipitaciones. Bueno, también nos sirve para evitar las erosiones, la erosión hídrica, pero eso no está aquí. Pero en otras preguntas sí estaba. Nos hablaba de precipitaciones y de erosión. Y aparte nos dice que ellos construyeron muros de piedra para sostener la superficie. Es decir, para que no se caiga todo lo plantado.
Y aparte, eso, para que no se caiga todo lo plantado. Y dentro de lo que son estos muros de piedra, prácticamente ellos lo construyeron tan perfectamente que con eso también evitaban la erosión hídrica. A ver, ¿de qué estoy hablando, chicos? A ver, ¿de qué técnica estoy hablando en la número 18? A ver, aquí nos dan la respuesta. ¿De qué técnica estoy hablando? A ver, aquí ya nos dan la respuesta. El literal A nos dicen que es la respuesta. Estamos hablando de qué? De las terrazas. Muy bien. Hablamos de las terrazas. Hablamos de las terrazas. Muy bien, chicos. Son las terrazas. Ayer me enviaron una pregunta y en esa pregunta decían, bueno, nos hablaba de técnicas agrícolas. Y dentro de las, bueno, la pregunta era relacionada a los mayas y decía que seleccione la técnica que está relacionado con los mayas y les ponen 3 opciones. Escuchen bien, no recuerdo bien la pregunta, pero era la técnica relacionada con los mayas y les ponen 3 opciones. Les ponen las terrazas, las chinampas y las cochas. Les ponen esas 3 opciones, chicos. Según ustedes, ¿qué opción escogerían? A ver. Las chinampas. Chinampas. Las chinampas. ¿Las chinampas a quién pertenecían? A los aztecas, ninguna, profe. Sí, Luego- no, profe. Eran las disculpe. terrazas. Sí, en realidad, miren, las terrazas, porque aunque, bueno, esa es una pregunta de enero pasada, pero en realidad en esa pregunta sí todo el mundo se quedó como que pensando, porque en realidad a los mayas les ponen esas 3 opciones, terrazas, chinampas y cochas, pero la respuesta correcta y la aceptada por el organismo encargado es las terrazas. Entonces tengan cuidado por si acaso les salga esa pregunta. Entonces, Profe, manda. disculpe, a mí me tocó más o menos una pregunta parecida a la que usted dice. O sea, pero al menos a mí, la pregunta está así. Las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron y un poco de texto y nos hablé, son 4 opciones. Milpas, andenes, chinampas y conchas. Y al menos yo puse 1 y 3, que eran milpas y chinampas, y me puso correcta. Claro. Pero no sabía si estaba bien o mal. Me envía la pregunta ya para analizarla en la próxima clase. ¿Ya? Ya les ingresé. Bien, entonces miren, ya esa pregunta les voy a traer mañana, pero la respuesta correcta que le marca el sistema son las terrazas. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad ahí el texto estaba medio raro porque decía que los mayas se asentaron en la parte de la montaña. Entonces se asentaron en la parte de la montaña y que utilizaron técnicas y les ponen las terrazas, las chinampas y las cochas. Bueno, yo asumo que tal vez por ahí se equivocaron y en realidad en lugar de los mayas eran los incas, pero así estaba la pregunta de enero. Entonces, ya pues, ya mañana les voy a traer esa pregunta, ya para que ustedes vean. Pero la respuesta que le marca es las terrazas, así que ojo con esa pregunta. Ya mañana les traigo esa pregunta. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí la respuesta es las terrazas. Las terrazas. Los camellones, chicos, los camellones, ¿a quién pertenece? A ver. No sé si de los- A los incas. A los incas. Y los Incas. camellones, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de los camellones? ¿Por qué ellos construyeron los camellones? ¿Para evitar qué cosa? El clima helado. Las heladas, muy bien, para evitar las heladas, el clima frío. ¿Se acuerdan que ellos construyeron los camellones? Y prácticamente el agua en el día absorbía el calor del sol y en las noches mantenía los cultivos abrigados, entonces era para evitar las heladas. Las chinampas pertenecen a los aztecas, ¿y por qué fueron construidas las chinampas? Porque hay Por la falta de tierra. sobrepoblación. La falta de tierra, por la falta de tierra. Y tenemos a las cochas que también pertenecen a los incas, las cochas que también pertenecen a los incas, y prácticamente las cochas servían para almacenar agua y por eso estaban compuestos por surcos de agua. Entonces la respuesta es el literal A. Mañana les traigo la foto de esa pregunta, verán, para que vean.
Profe, ¿cuáles eran de los mayas? Ya, los mayas eran de los mayas era la milpa y eran los chultunes. Gracias. Sí, la milpa y los chultunes. De los incas, ¿qué nomás es, chicos? A ver, acuérdense, ¿qué nomás es de los incas? Andenes Ya. o terrazas. Andenes. Andenes o terrazas, ¿qué más? La cocha. Las Cocha. Camellones. Los camellones. Los aztecas, las chinampas. Vamos con la siguiente pregunta, número 19. ¿Qué nos dice la pregunta 19? Complete el texto, nos dice. En los siglos XVI y siglos XVII, cuando se empezó a cultivar caña de azúcar en los valles cálidos de la Sierra Norte, muchos esclavos de origen africano fueron llevados a este lugar, en donde dieron origen a varias expresiones musicales que se diferencian de las esmeraldeñas, pues combinan elementos africanos y europeos, como el uso de instrumentos de cuerda y percusión. Así nació el ritmo conocido con el nombre de, que se caracteriza porque las mujeres llevaban una botella en la cabeza mientras bailan. Ya nos habla que hace referencia a lo que son los del Valle del Chota, porque nos dice se diferencia de las esmeraldeñas, y nos habla de que ellos bailan de que las mujeres bailan con una botella en la cabeza. Entonces, ¿a qué hace referencia, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Aquí ya nos dan la respuesta, el literal de nos dicen que hace referencia a la bomba. Muy bien, hace referencia a la bomba. Por ley les ha de salir alguna pregunta relacionada a esto, a interculturalidad. A ver, chicos. El andarele, miren, así como el Valle del Chota tiene su propia música, que es la bomba, su propio baile, Esmeraldas también tiene su propio baile, que es el andarele. El bambuco que prácticamente es un baile que pertenece a Colombia y no tiene nada que ver con lo que menciona el texto. Y el chigualo, chicos, el chigualo, cuando ustedes vean chigualo, ¿a quién hace referencia? A ver, ¿a quién pertenece el chigualo? Esmeralda. Esmeraldas. Pertenece a Esmeraldas. ¿Y qué es el chigualo? Son Canto de velorio para los niños. arrullos. Muy bien, son velorios para niños menores de 7 años. Pregunta número 20. La pregunta número 20, ¿qué nos habla? Nos habla de la civilización egipcia. Ayúdenme, por favor, con la lectura de la civilización egipcia. Jeremy Sánchez. La civilización egipcia es una de las más antiguas. Por su situación geográfica estaba muy relacionada con culturas del Mediterráneo. En Egipto se construyó la Biblioteca de Alejandría. En ella estaba recopilado todo el saber de la antigüedad. Esta biblioteca fue quemada por fanáticos cristianos. Cuando Napoleón pasó por las tierras de Egipto, rescató mucho de su cultura. Al ver las pirámides, expresó: soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos nos contempla. Gracias a esta expedición se descubrió la piedra Rosetta, con la que se pudo descifrar los jeroglíficos. Selecciona el legado de la civilización que se menciona en el texto. Ya. Veamos. Nos dice selecciona el legado de la civilización que se menciona en el texto, nos dice. A ver. Y nos dice, bueno, nos habla el texto de la civilización egipcia, nos dice. Nos habla de la civilización egipcia. A ver, ¿cuál es el legado que nos deja la civilización de Egipto? A ver, aquí ya nos dicen que la respuesta es el literal de, nos dicen. Veamos. La rueda, chicos, la rueda y la escritura. ¿A quién pertenece la rueda y la escritura? Cuneiforme específicamente. Mesopotamia. También, chicos, Mesopotamia. Dentro de Mesopotamia también nos deja el sistema sexagesimal, que el sistema sexagesimal prácticamente sirvió para dividir el tiempo. 1 hora tiene 60 minutos, 1 minuto 60 segundos.
La cuna de las tres religiones monoteístas, esto hace referencia a Jerusalén. Esto hace referencia a Jerusalén, entonces no tiene absolutamente nada que ver. Jerusalén. El imperio persa, no estamos nada hablando del imperio persa, y la única que tiene lógica es el literal D, porque nos habla de la escritura jeroglífica que es propia de Egipto, y la demótica nos dice, se crearon nuevas formas de numeración y fórmulas para medir la tierra. Chicos, aparte de lo que es la escritura jeroglífica, ¿qué más nos deja la civilización de Egipto? A ver, ¿qué más nos dejaba Egipto? La pasta de dientes. El calendario solar. La anatomía. La momificación, que está relacionado con la anatomía, la pasta de dientes, el cepillo. También me estaban diciendo por aquí el calendario solar. El calendario solar que prácticamente sirvió para dividir un año en 365 días. 360 días, bueno, lo dividieron ellos, más 5 días, que son 5 días festivos. La pasta y el cepillo. ¿Cuál es el origen de la pasta y el cepillo? ¿Se acuerdan que yo les conté una historia sobre la pasta y el cepillo? ¿Cómo ellos dieron con eso? Porque uno de ellos se murió con Porque un dolor de emperador muela. se murió. Eso murió con dolor de muela. Porque prácticamente, correcto. Porque prácticamente un emperador sí se murió con dolor de muela, específicamente con el dolor de la muela del juicio. Falleció un emperador. Entonces, la respuesta, la respuesta ya sabemos que es la D, pero esto era para recordar. Entonces, sí. Vamos con la siguiente. Profe, ¿no se suponía que eso de la piedra roseta era como las religiones? No, la piedra roseta, su nombre mismo lo dice, es una piedra, y es una piedra negrita, y en esa piedra se encuentran textos escritos en 3 idiomas. Se encuentran textos escritos en jeroglífico, en escritura jeroglífica, en demótica, y también se encuentra en griego antiguo. Es una piedra, en pocas palabras. Es una piedra que está dividida en 3 partes. Es similar a esto, al dibujo, y prácticamente se los divide en 3 partes, y cada parte está escrita en distinta escritura, en jeroglífico, en demótico y en griego antiguo. Por eso nos decía el literal D que se desarrolló la escritura jeroglífica y la demótica, porque nos está hablando de la piedra roseta, a pesar que también estaba escrita en griego antiguo. Eso era. La pregunta 21, chicos, a ver. La pregunta 21. Relacionen, a ver, los mayas, los incas y los aztecas. Relacionen qué va con cada uno. A ver, aquí ya nos dan las respuestas. En literal C nos dicen que es la respuesta. Veamos cuál mismo es la respuesta. Tenemos a los mayas, los incas y también tenemos a los aztecas. Mayas, incas y aztecas. Los mayas, chicos, ¿con qué van? Ustedes ya me dieron la respuesta aquí con el literal, el literal C nos dicen que es la respuesta. Veamos. Mayas con el número 3. Numeración vigesimal. Desarrollo del número 0 cerca del año 36 a.C. Correcto, es el número 0. Aparte del número 0, los mayas también se caracterizan porque nos dejaron una especie de golosina, lo que hoy conocemos como una golosina. ¿Qué más crearon los mayas? A ver. El juego de la pelota. Una golosina que ustedes mastican y ellos prácticamente... El chicle. El chicle, muy bien. También a los mayas se les atribuye el chicle.
que ellos lo obtenían de una especie de árbol llamado zapota. Los incas, ¿con qué van? Los incas van con el quipu. El quipu, que era un sistema que servía para contar prácticamente, entonces va con el quipu. Y los aztecas con el sistema de fracciones de unidad, que les permitió calcular áreas de superficies, en especial de terrenos agrícolas, porque ellos a través de dibujos, ellos sabían cuánto le tocaba a cada uno con respecto a los terrenos. Entonces, prácticamente ellos a través de los dibujos veían que a este azteca le correspondía este pedazo de tierra, al otro ese pedazo de tierra, y con eso ellos pagaban lo que son los tributos o los impuestos. Pregunta número 22. La pregunta número 22, a ver, me va a ayudar con la lectura de la pregunta 22, Johan Cruz. Johan, ayúdeme con la pregunta 22. Completa el enunciado. El voto en el Ecuador no siempre fue reconocido para todos los habitantes, pues excluyó por mucho tiempo a mujeres, analfabetos y personas con discapacidad. Fue Matilde Hidalgo de Prócer quien en 1924, con base en el principio natural de los seres humanos, ejerció por primera vez el derecho al voto femenino en Ecuador y América Latina, obligando a que en la Constitución de 1929 se reconociera este derecho no solo al hombre, sino también a la mujer. Es de igualdad. Y es el principio de igualdad. Muy bien, es el principio de igualdad, chicos. Hace referencia al principio de igualdad. ¿Y qué nos dice el principio de igualdad natural? A ver, ¿qué era el principio de igualdad natural? ¿Qué era eso? Igualdad desde que nacemos. El que obtenemos al nacer. Correcto, prácticamente todas las personas tenemos derecho desde nuestro nacimiento. Es algo inherente a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se separa de las personas. Entonces, miren, el sufragio es algo para todas las personas. Nosotros desde que nacemos contamos con derechos. Claro que, bueno, nos dice que podemos votar en cierta edad, pero igual es algo que rige para todas las personas. Entonces, es literal. Fraternidad, no, fraternidad es como que algo amistoso. Dignidad, peor. Y justicia, no estamos hablando nada de justicia. Aquí nos habla de Matilde Hidalgo de Prócer, nos dice. Matilde Hidalgo de Prócer, que prácticamente nos regaló el voto a las mujeres. Ella ejerció por primera vez el voto en el año de 1924. Se acercó a las urnas, exigió votar, se acercó y leyó un fragmento de la Constitución y debido a la insistencia de la mujer le permitieron votar. Pregunta 23. La pregunta número 23, por favor, ayúdeme con la lectura. Kimberly Morillo. Algo pasó con Kimberly. A ver, me va a ayudar entonces con la pregunta 23. Lisbeth Choco del curso RJ. Ya. Buenos días, Lice. Buenos días, Lisbeth. 23. Identifica el derecho que promovió el reclamo de los derechos escritos. Los derechos de los trabajadores fue un logro del movimiento obrero, el cual exigió una jornada laboral de 8 horas diarias, un salario justo y prohibición de la mujer trabaje dentro de las mismas, especialmente en el estado de gestación. Es así que surgen los derechos de segunda generación. A partir de entonces, las reformas laborales empezaron a hacer eco en los demás países del mundo. Para mí es la... Ya, muy bien, miren, nos habla de los derechos de segunda generación y nos habla de qué, nos habla de minas, nos habla del movimiento obrero. ¿Con qué va eso, chicos? A ver, ustedes ya me dan las respuestas, pero a ver ya, ¿con qué va eso?
El movimiento obrero, segunda generación, ¿con qué está relacionado eso? Con la revolución industrial. Con la revolución industrial. Muy bien, está relacionado con la revolución industrial. Todo lo que tenga que ver con segunda generación, con movimiento obrero, es revolución industrial. Entonces la respuesta es el literal A. La revolución francesa, imposible que sea, porque la revolución francesa relacionado con los derechos de primera generación está la revolución francesa. Con los derechos de primera generación, aunque los derechos de primera generación también se le relacionan con la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa se le relacionan también con los derechos de primera generación. En el caso de que les tope alguna pregunta relacionado con Estados Unidos, con la independencia de Estados Unidos y también con la Revolución Francesa, los dos están ligados a la primera generación de derechos. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial está ligada a una declaración. ¿Cuál es esa declaración? Universal. Declaración de los derechos. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los derechos humanos. Y bueno, aquí nos dice de la independencia de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa ligado con primera generación en el caso de que les pongan las dos. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 24. La pregunta 24, por favor, ayúdenme con la lectura Magali Amanta del curso RJ. Buenos días, Licen. Completa el texto. Debido a que en el desarrollo de la sociedad primitiva hubo un periodo en que la agricultura fue de vital importancia, pues era la principal fuente de sustento. La mujer tuvo un rol. Cuando la sociedad creció y nació la propiedad privada, este rol en sociedades como la ateniense o la mesopotámica. Para mí la respuesta D. La respuesta es literal D, nos dicen, miren, nos habla de la sociedad primitiva, nos dice. En la sociedad primitiva, ¿cuál fue el rol de la mujer? En la sociedad primitiva tuvo un rol importante, tuvo un rol central. Acordaránse de eso. En la sociedad primitiva se dio el matriarcado. El matriarcado, eso en la sociedad primitiva. Pero en cambio en Grecia, chicos, ¿qué pasaba con la mujer de Grecia? ¿Cómo era la mujer de Grecia? No tenía un rol fundamental. Correcto, no tenían ni voz ni voto. Prácticamente eran vistos como una mujer, bueno, como algo sumamente inferior al hombre. Algo inferior al hombre. E incluso la concepción de la mujer estaba limitada, porque decían que el hombre es la persona más importante y la que implanta el hijo en la mujer. Por eso es como que se le atribuía gran papel a los hombres. La mujer era inferior, era visto como propiedad del hombre. Entonces, eso, la respuesta sí es el literal D de la pregunta. Y vamos a la última pregunta. Pregunta 25. A ver, la pregunta 25, ayúdenme con la lectura de la pregunta 25. Marilyn Vázquez. 25. En el ambiente previo a la Revolución Francesa, a mediados del siglo XVIII, surgió la fisiocracia, que contaba con un carácter innovador en el ámbito económico, pero en lo político se manifestó como conservadora. Con base en el texto, selecciona los aspectos que caracterizan a la escuela económica descrita. Ya, muy bien. Nos dice que seleccionemos lo que caracteriza a la escuela económica descrita. Y nos habla de que en el siglo XVIII surgió la fisiocracia. ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan a la escuela de la fisiocracia? Nos dicen aquí, nos dan el literal D.
El dinero en sí mismo es absolutamente estéril, correcto. Aparte del dinero, ¿qué más consideraban ellos como estéril? El comercio y El la manufactura. comercio, El comercio y manufactura. la manufactura. Muy bien, el comercio y la manufactura. Y la 3, que por obvias razones que ellos ven como algo primordial, a la agricultura. La respuesta es 1 y 3. La 2 y la 4 no tienen relación porque nos dice la única mercancía que produce valor es el esfuerzo del trabajo. Esto estaría más ligado con la liberal o la neoclásica. Y la 4 nos dice el valor de un bien está determinada por la cantidad de trabajo utilizado para producir, igual como que más relacionado con la liberal. Eso ha sido todo, chicos, por la clase del día de hoy. Mañana les voy a traer la pregunta que les estaba mencionando, que me enviaron para analizar esa pregunta y también otras preguntas que me están enviando y para ya darnos un repaso general. Y eso, chicos, sí, ahorita ya se pueden ir a desayunar, nos dice, sí, ahorita ya se pueden ir a desayunar tranquilamente. No olviden ingresar a las próximas clases de los demás dominios, estudiar bien, ya, buen provecho, dice los que van a desayunar. Estudiar ya falta poco, chicos, si nos damos cuenta, ya literalmente estamos a días de que ustedes den la prueba. Todos dan el día, ¿cómo se llama? El 17. El 17, ¿verdad? Porque el 18 me parece que les asignaron a las personas con discapacidad. Entonces, ya pues chicos, a estudiar, esforzarse, que ya mañana prácticamente ya queda hoy y mañana para que ustedes repasen, estudien, preparen y eso. Y estudien bastante, que ustedes tranquilos sí van a entrar a la universidad y nos vemos la próxima clase, nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan un buen día. Aquí dicen 2 días Hasta mañana, dicen. Me hago doctora o vendo encebollados, nos dice. Si van a entrar a la universidad, ustedes tranquilos. Ese día ingresen con toda la fe del mundo que sí van a poder. Ingresen relajados, tranquilos, porque no sé si les ha pasado que cuando ustedes ingresan nerviosos o literalmente como que piensan que algo les va a pasar y algo literalmente les pasa, entonces no, tienen que entrar tranquilos y relajados. Aquí nos dice que el encebollado está pegando full, nos dice, ya todo mundo si no ingresa a la universidad va a vender encebollados aquí. Pero no, tienen que ingresar a la universidad. Aquí ya ni hambre tengo, dice. A ver, chicos, prepárense, relájense un rato para que ingresen a su próxima clase. Estudien, aliméntense bien estos días porque dicen que por aquí ya no tienen hambre. Entonces, aliméntense bien estos días, aunque la depresión, profe, es que, a ver chicos, prácticamente tómenlo como si fuera un examen, o sea, claro que es un examen importante, pero tómenlo como los exámenes que ustedes han dado siempre. ¿Qué ha pasado? Hay veces que ustedes incluso ingresan a los exámenes, ingresan tranquilos y sacan buena nota. Entonces, eso, lo que sí tienen que hacer es prepararse, estudiar, repasar todo lo que hemos visto. En media prueba comiendo, nos dice. Cuidado, se desmayen en la prueba, así que comerán bien en la mañana. Las personas que van a ingresar en el horario de 9 a 11 específicamente, comerán bien, estarán bien despiertos sobre todo, porque por el sueño vayan a contestar malas preguntas. Vayan a estar medios dormidos por ahí y contesten malas preguntas, así que no. Levantarse temprano ese día, especialmente los que van a dar de 9 a 11. Aquí ya nos dice... Aquí Christopher Zamora ya nos está dando unos tips para el día del examen.